Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes nuevamente aquí buscando de la presencia del Señor, pidiéndole a Dios que nos mantenga siempre conectados con Él, siempre buscando de su palabra y pidiéndole a Dios que tome el control de todo lo que está sucediendo. Les mando un abrazo, un saludo y siempre orando para que el Señor tome el control. Eso es lo más importante, estar conectados con el Señor. El estudio de hoy que he preparado, lo he preparado buscando con detalle algunas confirmaciones bíblicas, ya que me siento un poco preocupado porque, aunque usted no lo crea, han surgido unos videos de unos líderes espirituales, de hecho pastores, que dirigen congregaciones, unas congregaciones grandes, otras congregaciones más pequeñas, pero que dirigen congregaciones, programas de televisión, etcétera, donde después de mucho tiempo de enseñar obviamente la doctrina de Jesucristo, han comentado a través de videos públicos que Jesús, el hombre, la persona, el Salvador, el Mesías, Jesús, aquel que murió en la cruz, no es Dios. Y esto me preocupa porque la palabra del Señor obviamente dice que en algún momento vendrán engañadores, que vendrán falsos profetas y que también se llegarán a las fábulas. Pero dentro de toda esta situación que está ocurriendo, entiendo que no es saludable que el cuerpo de Cristo tenga más presión o tenga más angustia o caiga en duda. De la misma manera, la Biblia dice claramente que el pueblo de Dios en un momento dado pereció por falta de conocimiento y nos exhorta a que estemos atentos a su palabra para evitar perecer por falta de conocimiento. Por lo tanto, me di a la tarea de buscar bíblicamente, tratando de cubrir, ¿verdad?, contextos bíblicos, información y confirmación de que Jesús, aquel que dio su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario, también es Dios. Y me di a la tarea de poder confirmar la deidad, o sea, confirmar bíblicamente hablando que Jesús es Dios. Para aquellos que dicen que Jesús no es Dios, pues entonces hay que estudiar la palabra del Señor para que podamos entender claramente quién es Jesús. Ahora, pregunto yo, ¿creemos o cree usted que la Biblia dice claramente quién es Jesús? Definitivamente. La Biblia dice claramente quién es Jesús. Ahora, hay unos textos bíblicos que nos ayudan a tener una idea más clara quién es Jesús. Cuando nosotros hablamos de una imagen, estamos hablando que si usted se mira en el espejo, obviamente usted va a ver la imagen de usted mismo, porque una imagen es algo exactamente igual a algo que está reflejado ya sea en el espejo, en el agua o en algún otro lugar que te lleve a reflejar una imagen. O sea, un reflejo es algo exacto. Si usted se mira en el espejo, yo me miro en el espejo, pues vamos a poder ver nuestra imagen. Y exactamente se va a estar reflejada tal y como usted es. No hay cambio a menos que no sea que altere, ¿verdad? El espejo, pero si usted realmente se mira en un espejo regular, usted va a ver su imagen exactamente tal y como es. O sea que si tiene el pelo blanco, si tiene canas, si tiene algunas libras de más, libras de menos, exactamente usted se va a ver tal y como es. ¿Qué sucede? La Biblia nos dice claramente que Jesús es la imagen de Dios. Y esto yo lo quiero conformar bíblicamente para que tengamos una idea clara y poder refutar esas doctrinas engañadoras que dicen que Jesús no es Dios. No, Jesús es Dios. Y vamos a dar un paso por la Biblia. Probablemente nos tome más de un estudio, pero vamos a dar un paso por la Biblia para confirmar claramente y dejarle saber a mi iglesia, a mi pueblo y a aquel que le sirva a Cristo que Jesús, mi Salvador, es Dios. Bien. Comenzamos con 2 de Corintios capítulo 4, verso 4. 2 de Corintios capítulo 4, verso 4. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: en los cuales el Dios de este siglo, refiriéndose a Satanás, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos
para que no les resplandezca la luz del Evangelio, que es lo que prácticamente podemos ver en este momento ahora. Una persona que niega que Jesús es Dios está siendo o dejándose ser utilizada por el enemigo, por el Dios de este siglo, que está cegando el entendimiento de algunos incrédulos, y dice claramente, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo. Y mire cómo termina el texto bíblico, el cual es la imagen de Dios. Vuelvo y les repito, una imagen es algo que se refleja exactamente tal y como es. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 4, confirma que Jesús es la imagen de Dios. Bien, pero eso no queda ahí. Hay algunos textos adicionales que nos confirman que Jesús es Dios, que es la imagen de Dios, el reflejo de Dios, que es Dios mismo. Vamos a Colosenses capítulo 1, verso 15. Colosenses capítulo 1, verso 15. Dice la palabra del Señor: Él es la imagen del Dios invisible. Escuchen bien. Él es la imagen del Dios invisible. Le voy a leer un texto anterior para que confirmemos que se refiere a Jesucristo. Verso 14, Colosenses capítulo 1, dice: en quien tenemos redención por su sangre, por el sacrificio, obviamente refiriéndose a Cristo, el perdón de pecados. Ahora vamos al 15. Él es, y repito, Colosenses, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, la imagen del Dios invisible. Dos textos bíblicos que nos están confirmando que Jesús es la imagen de Dios, que es Dios mismo, que Jesús es la fragancia, que Jesús es Dios. Ahora, tengo otro texto bíblico que nos ayuda a entender claramente un poquito más que Jesús es la pura imagen de Dios, porque Jesús es Dios. Vamos al libro de los Hebreos, Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, verso 3. Hebreos capítulo 1, verso 3. Tomen lápiz y papel para que anoten estos versos bíblicos y lo puedan confirmar en sus hogares. Hebreos capítulo 1, verso 3 dice la palabra del Señor: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. La sustancia es todo lo que tiene en el interior, lo más profundo, lo más puro. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, refiriéndose a Cristo, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Le voy a leer un par de textos más para que confirmemos que se refiere a Jesús. Hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que aquellos. Aleluya. Dice el verso 5, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy y otra vez, yo seré a él padre y él será mi hijo. Y para confirmar que Jesús es Dios, mire lo que dice el verso 7. Ciertamente, de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo de siglos, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Y en el verso 6, autoriza. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. El Señor no permite adoración simple y únicamente a Él. Aquí confirma que permite que los ángeles adoren a Jesús porque Jesús es Dios, la imagen de Jesús. Ya tenemos 3 textos bíblicos que nos confirman que Jesús es la imagen
de Dios. Jesús es Dios. Repito, 2 Corintios capítulo 4, verso 4, Colosenses capítulo 1, verso 15, Hebreos capítulo 1, verso 3. Bien, continuamos. Dentro de toda esta situación, el único que es principio y fin es Dios. Dios es desde el principio y Dios es desde el fin. O sea, Él es alfa y omega, principio y fin. Ahora, vamos a ver directamente de quién nos habla la palabra del Señor, que le llama alfa y omega, principio y fin. Vamos a Apocalipsis, capítulo 1, verso 8. Dice la palabra del Señor: yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor. Está hablando de Jesús, el que es, el que era y el que ha de venir. Y miren cómo termina el texto bíblico. Dice, el Todopoderoso. El Todopoderoso. Obviamente, el Todopoderoso es nuestro Señor, Salvador, nuestro Creador, el Dios Trino, Jesús. Cuando hablamos del Todopoderoso, hablamos de Dios. El texto bíblico nos dice directamente en el verso 8, yo soy alfa y omega, principio y fin. Son descripciones, cualidades que solo tiene Dios. Está describiendo aquí a Jesús. Dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir. Y termina el texto bíblico, el Todopoderoso, refiriéndose a Jesús. Texto que confirma que Jesús es Dios. Ahora vamos al verso 11. Dice, que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en la Asia, Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y en el verso 17 dice la palabra, cuando le vi caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Cualidades que única y exclusivamente tiene Dios. Por lo tanto, podemos ver que Jesús es Dios. Vamos a ver qué dice Apocalipsis capítulo 21. Verso 6. Y me dijo, echa esta, yo soy el alfa y omega, principio y fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. De hecho, llega a mi mente un texto bíblico que se encuentra en Génesis capítulo 3, verso 15, donde nos habla de quién es la simiente que se llama Jesús. Vamos a Génesis. Vamos a Génesis. Vamos a Génesis capítulo 3, verso 15. Mira lo que dice la palabra del Señor. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matara a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no le matase cualquiera que él le hallara. Y luego continúa hablando con relación a la simiente que habla la palabra del Señor. Y continúa describiendo con relación, ¿verdad?, a la simiente que es Jesús. Continuamos. Ahora, le pregunto yo, ¿cree usted que la Biblia menciona que existía Cristo antes de venir encarnado al mundo? ¿Cree usted eso? Vamos a buscar unos textos bíblicos que nos confirman la preexistencia de Cristo, donde nos confirma que Jesús es Dios, que Jesús existía desde antes de la fundación del mundo, porque Jesús es Dios, ¿verdad? Es el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, donde podemos entender claramente a través de la palabra la realidad y la verdad. Cristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Yo les estoy mostrando la verdad para que sean libres,
para que puedan entender que realmente el enemigo no tiene parte ni suerte con una iglesia instruida y una iglesia que busca realmente sumergirse en la palabra del Señor. Bien, vamos a ver si Cristo existía antes de que viniera en carne, ¿verdad? Aquí a la tierra hace 2000 y pico de años atrás, como un niño, luego creció y vivió, murió y resucitó. Vamos a ver qué nos dice Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1. Versos 14 en adelante. Dice la palabra: y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Ahora, vamos a ver qué dice el 30. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Podemos confirmar bíblicamente, ¿verdad?, de la preexistencia de Cristo. Pero vamos ahora al capítulo 17, versos 5 en adelante. Mira lo que dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. O sea que nos está diciendo claramente, son palabras de Jesús, donde dice, en esto, Juan capítulo 17, verso 5, palabras de Jesús: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Aleluya. Otra confirmación de que Jesús es Dios y Jesús estaba antes de la fundación del mundo. Vamos al capítulo 8. Capítulo 8, verso 58, confirmando la preexistencia de Cristo. Juan capítulo 8, verso 58, dice la palabra: Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Bien. Ahora, la palabra dice que el único camino para ser salvo se llama Cristo. Cristo es el único camino a la salvación. Hay un solo camino. Se llama Jesús. Por eso hay que tener mucho cuidado con decir o tratar, comentar o enseñar que Jesús no es Dios, porque las personas que lamentablemente crean esta barbaridad simplemente están en peligro de tener condenación eterna, porque el único camino para llegar a la vida eterna se llama Cristo. Y si Jesús no es Dios, entonces ¿cómo vas a llegar a la vida eterna? ¿Cómo vas a llegar a Jesús? ¿Cómo vas a conocer realmente quién es el que otorgó la vida eterna a través de un sacrificio? Significaría entonces que cualquier persona muere simplemente sin conocer a Cristo, sin aceptar a Cristo como Señor y Salvador, porque piensan que Jesús no es Dios, y lamentablemente condenación eterna. Así que hay mucho cuidado con estas doctrinas, falsas doctrinas que enseñan que Jesús no es Dios. Vamos al libro de Hechos, capítulo 4, versos 11 y 12. Hechos. Capítulo 4, versos 11 y 12. Hechos, capítulo 4, versos 11 y 12. Vamos a ver cuál es el único camino hacia la vida eterna. Este Jesús, dice la palabra, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores,
la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y dice el verso 12, escúchelo bien, Hechos capítulo 4, verso 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Si Jesús no es Dios y usted no cree que Jesús es Dios, lamentablemente tiene un grave problema con relación a su salvación. Porque para tener salvación necesitas tener a Cristo en tu corazón. Necesitas tener a Jesús en tu corazón. No hay otro nombre en este mundo en el cual podamos ser salvos. Vamos a ver qué dice Hechos capítulo 10, verso 43. Dice la palabra del Señor: de este dan testimonios todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su sangre. Por su sangre. El único que perdona pecados es Dios. Por lo tanto, la única manera de llegar al perdón de pecados es a través de Jesús. Jesús es la piedra del ángulo. Jesús es todo. Jesús es el camino, la calle, la autopista hacia la vida eterna. Se llama Cristo. No hay otro nombre, no hay otra manera de recibir perdón de pecados. Por lo tanto, si Jesús no es Dios, lamentablemente la humanidad estuviera condenada. Pero gloria, gloria y gloria a aquel que vive para siempre, que decidió venir en forma de hombre y morir en una cruz por ti y por mí. Vamos nuevamente a confirmar que Cristo Jesús es el único camino hacia la vida eterna. Vamos a Mateo, capítulo 1. Mateo, capítulo 1, versos 21. Mire lo que dice la palabra del Señor. En aquel momento donde el ángel está diciendo a María que va a tener un hijo. Dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Que, dice la palabra, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Es más, le voy a decir más. Emanuel. ¿Qué significa la palabra, el nombre Emanuel? Dios con nosotros. Por lo tanto, confirmamos que Jesús es Dios. Dios con nosotros. Vamos nuevamente a Isaías. Vamos a Isaías. Vamos a dar un paseíto por el Antiguo Testamento. Isaías. Vamos al capítulo 43. Versos 10 y 11. Isaías 43, versos 10 y 11. Mire lo que dice la palabra del Señor. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. La palabra dice en el Nuevo Testamento que no hay otro nombre en este mundo por el cual podamos ser salvos. Y Dios dice aquí en Isaías claramente en el verso 11, y fuera de mí no hay quien salve.
Por lo tanto, confirmamos nuevamente, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, cuando realmente Dios nos quiere hablar a través de su palabra y queremos abrir nuestros ojos espirituales y nuestro corazón, de que Jesús es Dios. Jesús es Dios. Queda confirmado claramente con estos textos bíblicos que les estoy mencionando. Bien. Cuando nosotros vamos y evaluamos realmente las necesidades que tenemos como seres humanos, como cristianos, y nos acercamos al trono de la gracia, usted va a través de algún profeta, algún ser humano, o usted va directamente al trono de la gracia en el nombre de Jesús. ¿Sabía usted claramente que dice la palabra en 1 de Timoteo capítulo 2 versos 5 y 6 que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres? Vamos a confirmarlo. 1 de Timoteo capítulo 2 versos 5 y 6. Mire lo que dice la palabra del Señor, 1 de Timoteo capítulo 2, versos 5 y 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y se llama Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. No hay otro mediador entre Dios y los hombres que no sea el mismo Dios en la persona de Jesús. Y volvemos nuevamente y confirmamos bíblicamente, porque realmente hay mucha tela para cortar en la palabra de Dios. Pero la deidad de Jesús está siendo negada últimamente por personas que enseñaban supuestamente una sana doctrina. Pero esto no es nuevo, no se asuste, porque la deidad de Jesús ha sido negada desde la iglesia primitiva hasta la actualidad, por sectas, por religiones, falsas doctrinas, herramientas del enemigo de las almas. Bueno, pero yo los voy a hacer quedar mal. Así que los invito, porque se me acaba el tiempo, que estemos alertas para confirmar que Cristo es Dios en el próximo video. Este video, marquen bien los textos bíblicos, porque aquel que murió en la cruz por usted y por mí, si usted lo tiene en su corazón, hay que defenderlo a capa y espada. La gloria es de Dios. Oramos. Señor mi Dios, te pido en el nombre de Jesús que abras el corazón y los ojos espirituales de tu pueblo, que no se dejen engañar y que podamos entender que tú, Señor, eres nuestro Dios. Gracias por tu hermosa palabra que nos arroja tanta luz. Ayúdanos a hacer luz en medio de las tinieblas. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Próximo video.